Saludos a todos. A continuación les hablo de equilibrio químico ácido-base. Primero, pues tenemos que hablar sobre las reacciones reversibles para poder entonces establecer las bases del equilibrio. Lo primero que hay que decir con esto es que las reacciones reversibles son aquellas reacciones donde unos reactivos, como por ejemplo tenemos aquí A y B, pueden mediante una reacción química cualquiera convertirse, por ejemplo, en los productos C y D, así como lo vemos en esta reacción de la izquierda, en esta ecuación. Sin embargo, C y D tienen la posibilidad o tienen la característica que pueden reaccionar entre sí y convertirse de nuevo en los reactivos A y B, en una reacción pues que va a tener una dirección contraria a la que tenemos acá. Entonces, como ven ustedes, A y B, como ven en esta reacción de acá arriba, A y B pueden reaccionar y convertirse en C y D, pero C y D pueden reaccionar y convertirse en A y B. Llegará un momento en que estos dos procesos, tanto el proceso de izquierda a derecha como el proceso de derecha a izquierda, que es el que vemos acá, van a igualar sus velocidades. Si se igualan sus velocidades, las concentraciones de A, B, C y D van a permanecer constantes en el tiempo, ¿sí? Como lo pueden ver en esta gráfica, inicialmente A y B tenían unas concentraciones determinadas, pero miren que C y D no tenían ninguna concentración, estaban en ceros. Cuando A y B comienzan a reaccionar, las concentraciones de A y B comienzan a disminuir en el tiempo, mientras que las de C y D comienzan a aumentar. Llega un momento en que las concentraciones de C y D y de A y B se mantienen constantes en el tiempo. En ese momento, cuando las concentraciones se mantienen o comienzan a mantenerse constantes en el tiempo, se dice que se ha alcanzado el equilibrio químico. Pero el equilibrio químico se ha alcanzado o se ha establecido básicamente porque las velocidades de este proceso y de este proceso se igualan. Entendamos mejor eso con un ejemplo. Y aquí tenemos un ejemplo que es el sistema dióxido de azufre, oxígeno, trióxido de azufre. Es un ejemplo clásico que sirve para estudiar y comprender el equilibrio químico. Entonces, vamos a establecer un par de casos, ¿sí? En el primer caso, como lo pueden ver en esta tabla, inicialmente hay una concentración de 0.400 molar de dióxido de azufre y una concentración de 0.200 molar de oxígeno. Inicialmente no hay nada de trióxido de azufre. Es decir, ustedes aquí se pueden imaginar que estas dos sustancias, ambas son gaseosas, se meten en un reactor, en una bala, ¿sí? Se introduce dióxido de azufre por un lado y oxígeno por el otro, de tal manera que resultan estas concentraciones que tenemos aquí. Digamos, en un tiempo cero no hay nada de trióxido de azufre, pero naturalmente estos dos van a reaccionar y van a comenzar a formar trióxido de azufre, ¿sí? ¿Cuánto va a ser eso? Pues de esta concentración 0.400 molar, una concentración de 0.056 molar va a disminuir del dióxido de azufre. ¿Este valor de dónde se saca? Pues es un valor medido experimentalmente, ¿sí? No hay ninguna fórmula ni hay ninguna ecuación que me diga en cuánto disminuye este valor, ¿sí? Pero, digamos, para este experimento se determinó o se observó que se disminuyó la concentración de dióxido de azufre de 0.400 molar a 0.0, perdón, de 0.400 molar disminuyó 0.056 molar. Por eso el signo negativo aquí. Para el oxígeno, que tenía una concentración de 0.200 molar, disminuyó
0.028 molar, por eso el signo negativo aquí. Es natural que los signos sean negativos aquí. El cambio de estos dos tiene que ser negativo, tienen que disminuir. ¿Por qué? Porque ellos están reaccionando y como lo vimos en la anterior gráfica, tienen que ir disminuyendo sus concentraciones. Entonces, para el dióxido de azufre disminuyen esto y para el oxígeno disminuyen esto. Noten ustedes que la disminución del oxígeno es justo la mitad de la disminución del dióxido de azufre. ¿Por qué? Porque eso nos lo dice aquí la estequiometría de la reacción. Miren que por cada 2 moles de dióxido de azufre va a reaccionar 1 mol de oxígeno, es decir, la mitad. Por eso si aquí reaccionaron 0.056 de dióxido de azufre, acá tiene que reaccionar la mitad, o sea, 0.028 molar. Ahora, en el cambio que se produce aquí negativo, para el producto tiene que ser positivo. ¿Por qué? Pues porque el producto se va a producir. Antes no había nada, o sea, la concentración era cero. Ahora el cambio tiene que ser que aparezca algo de trióxido de azufre. ¿Cuánto va a aparecer? Pues miren que la misma estequiometría de la ecuación nos los dice. Por cada 2 de dióxido de azufre, se producen 2 de trióxido de azufre. Entonces, si aquí reaccionaron 0.056 molar de dióxido de azufre, pues acá tiene que producirse 0.056 molar. Miren que eso me lo está diciendo la misma ecuación. 2 de dióxido de azufre producen 2 de trióxido de azufre. Es decir, una de dióxido de azufre produce una de trióxido de azufre. Es decir, 0.056 de dióxido de azufre va a producir 0.056 de trióxido de azufre. Entonces, en el equilibrio, las concentraciones resultantes son, para dióxido de azufre es 0.400 menos 0.056, es decir, 0.344. Para oxígeno será 0.200 menos 0.028, es decir, 0.172. Y para trióxido de azufre, pues al principio que no había nada, simplemente sumarle 0.056. Por eso la concentración en equilibrio para trióxido de azufre es 0.056. Ahora analicemos el segundo caso. Bueno, aquí tenemos una gráfica, esta de acá, que nos está representando toda la información que teníamos acá. Miren, al principio las concentraciones iniciales es de 0.400 para el dióxido de azufre, por acá de 0.200 para el oxígeno. Miren que es 0 para el trióxido de azufre. En lo que inicia la reacción comienza a disminuir la concentración de los reactivos, claro, porque se van consumiendo, y la concentración de trióxido de azufre comienza a aumentar. Pero eso se da o sucede hasta que se alcanza el equilibrio químico justo en este punto que se indica aquí, donde las concentraciones comienzan a ser constantes. 0.344 molar para dióxido de azufre, 0.172 molar para oxígeno y 0.056 molar para trióxido de azufre. Analicemos ahora el segundo caso. Es la misma ecuación, es la misma reacción, pero ahora vamos a cambiar las cosas. Ahora, al principio, no vamos a tener nada ni de dióxido de azufre ni de oxígeno. En cambio, vamos a introducirle, vamos a inyectarle a esa bala, a ese reactor, vamos a inyectarle este gas, trióxido de azufre, hasta llegar a una concentración de 0.500 molar. Analicemos los cambios. Como al principio lo que tenemos es solo trióxido de azufre, miren que se va a dar la reacción de aquí para acá. Por lo tanto, vamos a tener como cambio debido a la reacción, vamos a tener signo negativo para el trióxido de azufre. ¿Cuánto? 0.424 molar. ¿Cómo sabemos eso? Eso es información que nos da el experimento, ¿sí? ¿Cuánto se va entonces o en cuánto va a aumentar la concentración de oxígeno y la concentración de dióxido de azufre? Así como lo analizamos en el primer caso, miren que 2 moles de trióxido de azufre me van a producir 2 moles de dióxido de azufre. Por lo tanto, si aquí disminuye en 0.424, acá tiene que aumentar en 0.424.
Y el oxígeno pues tiene que aumentar en la mitad, porque miren que cada 2 de trióxido de azufre me produce una de oxígeno, o sea, la mitad. Punto 212 es la mitad de punto 424. Y en el equilibrio, entonces las concentraciones resultantes serán hacer las respectivas restas y sumas. Punto 500 menos punto 024 menos punto 424 me da punto 076 para el trióxido de azufre. Para el oxígeno que no tenía nada al comienzo, pero de pronto aparecieron punto 212, pues la concentración es punto 212. Y para el dióxido de azufre, la concentración que inicialmente era cero y aumentó en punto 424, entonces resulta concentración en equilibrio de punto 424. Observen la gráfica para el segundo caso. Miren ustedes que al principio pues solamente tenemos trióxido de azufre, punto 500 molar. Miren cómo la concentración disminuye, ¿sí? Hasta que llega a punto 076. Y de oxígeno y dióxido de azufre no teníamos nada al comienzo y miren cómo las concentraciones se establecen que alcanzan en el equilibrio. Por acá dióxido de azufre en punto 424 molar y oxígeno en punto 212 molar. Fíjense ustedes que las concentraciones en el equilibrio son diferentes en los dos casos, pero sí se pueden dar cuenta de algo, que el orden de las concentraciones siempre es el mismo. Dióxido de azufre arriba, en el medio oxígeno y la concentración más baja es la de trióxido de azufre. Acá en el segundo caso es lo mismo. Dióxido de azufre, oxígeno y trióxido de azufre al final. Bueno, analicemos lo siguiente. Recordemos que en el equilibrio las velocidades de los procesos en ambas direcciones se igualan, ¿no? Entonces uno puede llamar, digamos, V1 a la velocidad de izquierda a derecha, ¿sí? De reactivos a productos, y puede llamar V2 a la velocidad del proceso inverso, es decir, a la formación de reactivos a partir de los productos, es decir, la reacción de derecha a izquierda. ¿Ok? Recordemos, según la ley de velocidad, y eso lo vimos en el tema inmediatamente anterior, que esas velocidades están expresadas por una constante multiplicadas por las concentraciones de los reactivos elevadas a, eh, a sus respectivos órdenes de reacción. Recuerden que por ahí nosotros vimos que esos órdenes de reacción, bajo ciertas circunstancias especiales, pueden ser los mismos coeficientes estequiométricos de la ecuación de la reacción. Entonces, para la velocidad del proceso de izquierda a derecha, entonces miren que los reactivos son dióxido de azufre y oxígeno, elevado el dióxido de azufre al cuadrado y el oxígeno pues no está elevado así, ¿no? Observen que las concentraciones tienen allí ese subíndice o ese subíndice E, indicando que esas concentraciones son las concentraciones del equilibrio. El proceso inverso, es decir, el proceso de derecha a izquierda, miren que la velocidad 2 la expresamos entonces como una constante que vamos a llamar K2, porque para indicar que es simplemente diferente de esta y que es el proceso inverso, multiplicado por su reactivo, la concentración de su reactivo elevado a su coeficiente estequiométrico. Entonces recuerden que aquí el reactivo, en este caso, sería el trióxido de azufre, porque estamos llevando el proceso de derecha a izquierda, es decir, de productos a reactivos. Entonces, por eso tenemos aquí la concentración en el equilibrio, como lo indica el subíndice del trióxido de azufre elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque recuerden que el coeficiente estequiométrico para el trióxido de azufre en esta reacción es 2. Hasta ahí, todo bien. Como V1 y V2 son iguales, entonces es necesario que igualemos estas dos expresiones, esta de aquí y esta de acá, tal como
como se expresó al comienzo acá. Recuerden que en el equilibrio las dos velocidades son iguales. Entonces por eso, miren, aquí tenemos toda esta expresión que es igual a toda esta expresión de acá. ¿Listo? Entonces ahora reorganicemos un poco esa expresión. ¿Qué hicimos aquí? La constante K2 la pasamos a dividir, ¿sí? Aquí está. Y todas estas concentraciones de acá, de la de dióxido de azufre y la de oxígeno, las pasamos a dividir de este lado. Entonces miren, aquí eso fue lo que hicimos, eso fue lo que reorganizamos. Y bueno, K1 sobre K2 es una constante dividida entre otra constante. Eso pues nos da otra constante, pues que la llamaremos constante de equilibrio y la expresaremos como K sub C. La C quiere decir que la estamos expresando en términos de concentraciones. Eso es lo que quiere decir este subíndice C. Entonces, pues ahí tenemos esa expresión. Ahí se las presento, miren, que es la concentración de trióxido de azufre al cuadrado, que vendría a ser el producto, ¿verdad? Si lo analizamos con la ecuación del proceso. Y abajo, pues tendríamos las concentraciones de los reactivos, todos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Ok, entonces aquí pues les hablo de, finalmente, pues de la constante de equilibrio. Eso que nosotros acabamos de obtener para el sistema dióxido de azufre, oxígeno, trióxido de azufre, lo podemos generalizar para cualquier reacción reversible que se encuentre en equilibrio. ¿Cómo así? Que la constante de equilibrio, ahora nosotros, para cualquier reacción, nosotros la podemos escribir como un cociente que en la parte del numerador tiene las concentraciones de los productos, que en este caso serían C y D, ¿sí?, elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Miren que el coeficiente de C es C minúscula, aquí está elevado a la C minúscula. Bueno, lo que pasa es que la expresión aquí quedó como un poquito, la C quedó, el exponente quedó como un poquito alejado de esto. Y el coeficiente de el producto D es D minúscula. Entonces aquí vemos que está la concentración de D elevado a la D minúscula. Miren que son las concentraciones en el equilibrio. Si hablamos de constante de equilibrio, las concentraciones que escribimos aquí tienen que ser las concentraciones en el equilibrio. Entonces arriba en el numerador tenemos el producto de las concentraciones de C y D elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Y en el denominador, ¿qué iría? En el denominador irían las concentraciones de los reactivos, es decir, A y B, elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos, es decir, A minúscula y B minúscula. Aquí están y aquí están. ¿Ok? Entonces, esto es general para toda reacción reversible. Esta es la expresión de equilibrio para toda reacción que pueda alcanzar un equilibrio químico, ¿sí? Miren que hay algunas notas con respecto a esa expresión. Primero que todo, K sub C, o sea, la constante de equilibrio, es adimensional, no tiene dimensión, no tiene unidades. Si bien las concentraciones, nosotros aquí tenemos que escribirlas como mol sobre litro, es decir, concentración molar, al final la expresión queda sin unidades, ¿sí? No porque se cancelen todas, sino porque simplemente se considera así. K sub C, la constante de equilibrio, no tiene unidades, no tiene dimensiones, es adimensional. Eso, pues, obedece a una explicación termodinámica que realmente no está al alcance de nuestro curso. Entonces, por el momento, dejémoslo así. Aquí utilizamos nosotros concentraciones molares y el resultado, independientemente de que no se cancelen todas las unidades, es que la constante no tiene unidades. Las constantes nunca se expresan con unidades. Bueno, esto ya lo dijimos, la segunda nota ya lo dijimos, las concentraciones que nosotros escribimos en esta expresión siempre tienen que estar en mol sobre litro o en molaridad. Es decir, nosotros ahí no podemos poner milimolar, no podemos poner micromolar, no podemos poner partes por millón, no podemos poner normalidad, nada de eso sirve, solamente concentraciones molares.
Atención a esto, la tercera nota. Cuando nosotros en la expresión, cuando en la reacción que se encuentra en equilibrio, nosotros encontramos sustancias puras, que sean líquidas o que sean sólidas, la concentración se considera igual a 1. ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia matemática de esto? Pues que simplemente si las sustancias puras, líquidas o sólidas se encuentran aquí en la reacción, ellas no van a tener ningún efecto en la constante, porque si nosotros ponemos 1 aquí, pues simplemente la concentración desaparece, o sea, ya no va a ser parte de la constante de equilibrio o de la expresión de la constante de equilibrio. Eso pues nosotros lo notaremos en algunos ejercicios más adelante. Caso C, la constante de equilibrio depende de la temperatura, pero no depende de las concentraciones iniciales. Es decir, estas concentraciones que van aquí son las concentraciones del equilibrio. No importa cuáles sean las concentraciones iniciales con las que yo arranqué en el experimento. Ya también luego en algunos ejercicios nosotros vamos a establecer que no importa cuáles hayan sido las concentraciones iniciales con las que se comenzó el proceso, ya sean de reactivos o ya sea de productos, pero eso no va a tener ningún efecto en la constante, en el valor de la constante. Y este también es bien importante, la expresión de la constante de equilibrio para la reacción inversa es el recíproco de la constante. Es decir, 1 sobre K sub C, el recíproco multiplicativo, el inverso multiplicativo. Y eso pues tiene mucho sentido, pues imagínense que nosotros esta ecuación de aquí simplemente le damos la vuelta y ahora de este lado queda C y D, ¿sí? Y de este lado queda A y B, pues la expresión del equilibrio entonces ahora en el numerador va a tener A y B y en el denominador pues va a tener las concentraciones de C y D, es decir, el inverso multiplicativo. Simplemente cambiar aquí la dirección del proceso hace que acá se invierta la constante, se invierta pues multiplicativamente, si el término es válido, se invierta multiplicativamente la expresión y pues por lo tanto si yo invierto la reacción pues la constante es el recíproco de la constante en el otro sentido. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene esta expresión? Ojo a la demostración, pues eso fue lo que hicimos justamente en la diapositiva anterior. Al igualar las velocidades que en el equilibrio pues tienen que ser iguales, pues nos llega a esta expresión de aquí, ¿sí? Simplemente que nosotros lo hicimos en particular con el sistema dióxido de azufre, oxígeno, trióxido de azufre, pero en general pues lo podemos hacer con cualquier otro sistema, con cualquier otra reacción y nos vamos a llegar a esta expresión que tenemos aquí, a esta expresión general que tenemos aquí. Bueno, sigamos con el sistema dióxido de azufre, oxígeno, trióxido de azufre. Entonces, esta pues es la expresión de la constante de equilibrio que nosotros obtuvimos, ¿cierto? ¿Sí? Ahora reemplacemos. Vamos a reemplazar aquí los valores, pero los vamos a reemplazar de acuerdo al, al caso 1. No sé si recuerdan que en el caso 1 la concentración de trióxido de azufre era 0.056, la concentración de dióxido de azufre era 0.344 y la concentración de oxígeno resultó en 0.172. Concentraciones en el equilibrio, ¿sí? Este pues tiene que ir elevado a la 2 porque el coeficiente estequiométrico de trióxido de azufre es 2 y este también tiene que ir elevado a la 2 porque el coeficiente estequiométrico de dióxido de azufre en aquella ecuación es 2, ¿sí? Resolviendo todo esto en calculadora nos queda así, teniendo en cuenta cifras significativas y todo lo demás, el resultado es 0.15. Resulta que si nosotros hacemos estos cálculos de acuerdo a las concentraciones en equilibrio del segundo caso, ¿sí? Es decir, aquel caso donde al principio teníamos 0 de dióxido de azufre y 0 de oxígeno,
y creo que se pusieron 0.500 de trióxido de azufre y que bueno, luego después cuando se alcanza el equilibrio la concentración de trióxido de azufre es 0.076, la de dióxido de azufre 0.424 y la de oxígeno 0.212, pues hacemos los cálculos respectivos así con la misma expresión del equilibrio y nos da esto, teniendo en cuenta cifras significativas, el resultado es también 0.15. Es decir, no, sin importar de cuál fueron las concentraciones iniciales que yo utilicé, para los dos casos, el valor de la constante siempre tiene que darme igual. Un ejercicio y es calcule la constante del equilibrio para esta ecuación. Si se dan cuenta, esta ecuación es el mismo equilibrio que vimos en el ejemplo inicial, pero simplemente estamos invirtiendo. Es decir, ya eso lo vimos en las notas acerca de la constante de equilibrio, pues la constante de equilibrio para esta ecuación debería ser el inverso multiplicativo de la que calculamos hace un rato, es decir, 1 sobre 0.15, o sea, 6.7. ¿Sí? Nosotros podríamos demostrar esto escribiendo la expresión de constante de equilibrio para esta ecuación que tenemos aquí, ¿sí? Es decir, aquí los productos son dióxido de azufre y oxígeno. Aquí están dióxido de azufre y oxígeno, sus concentraciones en equilibrio elevadas a sus coeficientes estequiométricos. Miren que el coeficiente estequiométrico de dióxido de azufre es 2, ¿sí? ¿Y qué iría en el denominador? Pues los reactivos para esta ecuación. ¿Cuál es el reactivo en esta ecuación? Trióxido de azufre, es decir, iría acá abajo la concentración de trióxido de azufre en el equilibrio elevado al cuadrado, pues porque el coeficiente estequiométrico de trióxido de azufre es 2. Entonces reemplazamos, podemos utilizar las concentraciones del caso 1 o las del caso 2, cualquiera que ustedes quieran. Aquí estamos utilizando las del caso 1 y miren que el resultado después de hacer todos los cálculos y tener en cuenta cifras significativas y todo lo demás es 6.7, igual a lo que hicimos acá. Esto simplemente para demostrar que efectivamente cuando le damos la vuelta a la ecuación, simplemente la constante de equilibrio cambia en su forma pues del recíproco, ¿no? El inverso multiplicativo de un equilibrio es la constante de equilibrio de la reacción escrita en forma inversa.